Una pobre secretaria. Alquiló un novio por $500, pero resultó ser un CEO millonario y la transformó. Eras un novio de alquiler, no un maldito CEO con guardaespaldas y un jet esperándote. Me pagaste para actuar, pero yo decidí quedarme cuando terminó el contrato. No fingí nada después de eso. Sofía Rivas, 27 años, se sentía invisible. Su vida se dividía entre jornadas agotadoras como secretaria en un gimnasio y noches solitarias en una habitación alquilada, sin amigos, sin descanso, sin opciones. Su familia hacía años que la veía como el desliz de las Rivas, soltera, sin título, sin rumbo. Lo peor llegó con la boda de su hermana menor, Camila, una influencer radiante que se casaría con un diplomático europeo. Sofía sabía lo que le esperaba: burlas sutiles, preguntas incómodas y esa maldita compasión disfrazada de preocupación. Esa noche, mientras lavaba su ropa a mano, vio un anuncio. ¿Necesitas una pareja perfecta para una ocasión especial? Rent Love Now. Discreto, convincente, inolvidable. Con el orgullo herido y la desesperación desbordada, lo hizo. Eligió a un tal Leo. Actor de método. Me adapto a cualquier escenario. $500 por día. El día de la boda, Sofía llegó con el estómago vacío y la autoestima aún más flaca. Cuando lo vio aparecer, vestido de traje oscuro, con una flor blanca en el ojal y una sonrisa segura que no podía ser actuada, sintió que algo no cuadraba. Leo no era un hombre que se alquilaba. Se movía con el aplomo de alguien que está acostumbrado a dominar una sala, no a fingir en ella. Era encantador, atento, y tan preciso con cada palabra que Sofía por momentos olvidó que era todo una farsa. Durante la ceremonia, Leo fue más que perfecto. Improvisó detalles de su historia de amor, se ganó a los suegros en segundos y bailó con Sofía como si realmente sintiera algo por ella. Pero mientras todos aplaudían, ella observaba. Notó cómo los meseros lo saludaban con respeto, cómo evitaba hablar de su pasado, cómo miraba cada rincón como si estuviera vigilando. Y entonces, durante la recepción, el prometido de su hermana lanzó una pregunta casual. Leo, ¿de qué embajada dijiste que eras amigo? Él respondió sin titubear. No lo dije. Y sonrió, con esa seguridad que solo tienen los hombres que no deben explicaciones a nadie. Más tarde, ya fuera del salón, Sofía lo enfrentó con una mezcla de rabia y miedo. Tú no eres actor. No lo eres. Leo no se defendió. No lo soy, pero tampoco soy la mentira que crees. En ese instante, una limusina negra se detuvo frente a ellos. Dos guardaespaldas bajaron sin decir una palabra y se dirigieron directo a él. Señor Montenegro, el jet está listo para partir. Sofía sintió que el suelo se abría. ¿Montenegro? ¿Qué es esto? Leo se acercó, sin sonrisa esta vez, con una mirada densa, cargada. Soy el hombre que alquilaste por un día, y ahora soy tu última oportunidad de salir de la vida que odias. ¿Y si me subo a esa limusina contigo? Entonces te mostraré una historia que nadie podría escribir, porque será tuya. La puerta se abrió. Ella tenía una sola decisión. Si te está gustando la historia, suscríbete si manifiestas que algún día tú serás millonario, y comenta desde donde nos ves. Sofía no sabía en qué momento había cruzado el límite entre el mundo que conocía y esa realidad paralela que se abría frente a ella como una escena de película, pero el clic de la puerta de la limusina, esa invitación silenciosa a lo desconocido, la empujó sin que pudiera resistirse del todo. Subió sin mirar atrás, envuelta en un torbellino de miedo, adrenalina y una intuición inexplicable que le gritaba que, por primera vez en años, su vida estaba a punto de moverse de verdad. El interior del auto parecía un universo aparte. Asientos de cuero que olían a poder, pantallas ocultas en los costados, y una botella de champán sin abrir descansando en una hielera tallada como si hubiera sido hecha a mano. Leo se acomodó a su lado sin decir una palabra, pero en su silencio había una tensión eléctrica, un aire cargado de algo demasiado grande para nombrarlo. Sofía no preguntó nada durante los primeros minutos. Se limitó a observarlo de reojo, como si aún intentara descubrir si todo lo que acababa de pasar era una broma retorcida, una trampa de reality show o el comienzo de algo más peligroso de lo que estaba preparada para asumir. Necesito que entiendas algo antes de seguir adelante,
dijo Leo finalmente, sin mirarla directamente, mientras su voz se deslizaba por el espacio como un secreto que no podía gritarse. No te traje aquí para impresionarte, ni para hacerte sentir que me debes algo. Te traje porque vi algo en ti que ni tú misma estás dispuesta a ver. Sofía no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada lidiando con el temblor que empezaba en su pecho, con esa mezcla insoportable de desconfianza y deseo de creer que alguien, aunque fuera un completo extraño, pudiera verla más allá del uniforme de secretaria o de las cicatrices emocionales que su familia y su pasado le habían dejado marcadas en la piel. La limusina los llevó hasta un lugar al que Sofía jamás habría podido llegar sola. Una casa moderna escondida tras una reja metálica que se abría automáticamente con un leve movimiento del chofer. No había nada ostentoso en la fachada, pero cada línea del edificio gritaba elegancia contenida, dinero silencioso, poder que no necesitaba exhibirse para imponerse. Al entrar, Sofía sintió algo que no esperaba, no miedo, ni desconfianza, sino una calma extraña, como si ese lugar hubiera estado esperando por ella desde hacía mucho tiempo. Leo la guió hasta una terraza desde la cual se veía toda la ciudad iluminada, una postal de luces temblorosas que parecían tan lejanas como la vida que acababa de dejar atrás. Allí, entre dos copas de vino y el ruido lejano del tráfico, él empezó a hablar. Pero no lo hizo como un CEO, ni como un actor, ni como un millonario que quería presumir sus logros, sino como un hombre cansado de ocultar quién era en realidad. Le contó que su nombre completo era León Montenegro, que había heredado un imperio familiar que no pedía herederos con alma, sino ejecutores con sangre fría, que su vida se había convertido en una jaula dorada donde todos lo miraban con respeto, pero nadie se atrevía a mirarlo como un igual, que cada relación había sido una transacción, cada encuentro una estrategia, y que Rent Love Now había sido su forma de desaparecer por unos días sin que nadie supiera dónde estaba. No buscaba amor, ni compañía. Solo necesitaba dejar de ser el hombre que tiene todo, por un momento, y recordar qué se siente ser mirado sin etiquetas, sin expectativas, sin miedo. Te elegí sin saber por qué, admitió Leo, con la voz baja pero firme, y ahora no puedo dejar de pensar que fue lo más real que he hecho en años. Sofía no sabía si lo que más la sorprendía era lo que él decía, o el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien hablara con ella como si sus respuestas importaran, no como la hermana olvidada, no como la recepcionista silenciosa, sino como una mujer capaz de cambiar la vida de un hombre que lo tenía todo, menos libertad. ¿Y ahora qué quieres de mí?, preguntó, sin suavizar el tono, sin fingir sorpresa. Que no huyas cuando empieces a ver lo que hay detrás de este mundo, respondió él, porque no te traje para que seas mi sombra, sino para que seas la única persona que no tiene que mentirme. Ese fue el verdadero comienzo, no el beso que vino después, no las luces que se apagaron en la ciudad mientras el silencio crecía entre ellos. Lo que cambió todo fue esa frase, esa promesa no dicha de que, por muy torcido que fuera el camino, Sofía ya no era una mujer que pagaba por amor fingido, sino alguien que estaba a punto de descubrir que incluso las vidas más rotas podían encontrarse en el momento más improbable. Sofía despertó en una cama que no olía a humedad, ni a soledad, ni a desesperanza, sino a ropa recién lavada y madera antigua barnizada con elegancia. No reconoció el techo, ni el diseño minimalista que la rodeaba, pero lo que más la desconcertó no fue el lujo discreto, sino el hecho de que por primera vez en años no sintiera urgencia de escapar. La habitación, silenciosa pero viva, tenía una extraña paz, como si estuviera diseñada para aislar cualquier señal del mundo exterior, para permitir que los pensamientos no se gritaran, sino se escucharan con calma. Leo ya no estaba en la habitación, pero en la mesa junto a la ventana había una bandeja con frutas, una taza de café humeante y una nota escrita a mano. Estoy abajo. No tienes que venir si no quieres, pero si lo haces, será la última vez que seas invisible. La caligrafía era firme, sin adornos, como quien no necesita convencer, sino simplemente mostrar. Bajó las escaleras con pasos suaves, envuelta en una bata de seda que no era suya, pero que de algún modo parecía haber sido hecha para ella. El sonido de una conversación lejana, casi susurrada,
La guió hasta una puerta entreabierta. Podría haberse detenido allí. Podría haber regresado a la habitación y fingido que nada había cambiado. Pero algo dentro de ella, una mezcla de intuición y coraje que no sabía que poseía, la empujó a seguir. Detrás de la puerta, lo vio. Leo estaba de pie frente a una pantalla gigante, hablando con dos hombres que no vestían como ejecutivos, pero que tenían la postura tensa de quienes llevan armas ocultas. El idioma que usaban no era español, pero la urgencia en sus voces era universal. No mencionaban cifras ni estrategias de mercado. Hablaban de movimientos, de nombres codificados, de un lugar que debía cerrarse antes de que alguien se diera cuenta. Sofía retrocedió en silencio, con el corazón latiendo como si quisiera romperle el pecho. Cuando él la encontró minutos después en el pasillo, no fingió sorpresa ni molestia. «Sé lo que oíste», dijo, mientras se acercaba sin prisa. «Y sé lo que estás pensando, pero nada es lo que parece, y tampoco yo». Ella no respondió. La incredulidad se le había congelado en la garganta. «No soy un criminal, Sofía, pero el mundo donde crecí no siempre distingue entre negocios y guerra». Leo la llevó hasta una sala privada sin ventanas, donde solo había un piano, un cuadro antiguo de un lobo solitario y una chimenea apagada. Allí, como si ya no tuviera sentido ocultar nada, empezó a contarle una parte de la historia que no salía en revistas ni perfiles corporativos. Su familia no solo dirigía uno de los conglomerados económicos más poderosos del continente, también tenía conexiones profundas con figuras que no aparecían en ninguna junta ni en ninguna portada. Hombres y mujeres que financiaban campañas, compraban silencios y reescribían leyes sin necesidad de sentarse en un congreso. Leo, desde joven, había sido entrenado para convertirse en el rostro público de ese imperio, pero nunca había estado de acuerdo con los métodos que se ocultaban detrás del poder. «Me alejé hace 2 años», dijo mientras la miraba sin parpadear, «pero nadie se va realmente. Y ahora que tú estás aquí, vas a tener que decidir si quieres seguir viéndome como el hombre al que contrataste o como alguien que lleva una vida de la que no sabe cómo salir». Sofía no sabía si sentirse parte de una historia de amor o de un complot. Lo único claro era que no podía regresar a su vida anterior, no después de haber sido testigo de esa conversación, no después de haber sentido que, por un instante, era alguien cuya opinión tenía peso, incluso en el mundo de los intocables. En lugar de pedir explicaciones, hizo algo que ni ella misma se esperaba. Se quedó. Y esa decisión no la tomó por miedo ni por atracción, sino porque por primera vez alguien le había mostrado que el dolor no tenía que vivirse sola, que incluso en el centro de una tormenta podía haber espacio para construir algo nuevo. Esa misma noche, mientras cenaban en silencio bajo un ventanal que mostraba una ciudad indiferente, Sofía levantó la vista y le preguntó sin rodeos: «¿Qué fue lo que te hizo buscarme a mí entre miles de perfiles? ¿Por qué justo yo?» Leo no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para beber un sorbo de vino, como si lo que iba a decir necesitara espacio para asentarse. «Porque tu perfil era el único que no intentaba parecer perfecto, y yo estoy cansado de las máscaras, incluso la mía». Sofía no lo sabía, pero al decir eso, Leo acababa de romper una regla que había cumplido toda su vida: nunca vincular emociones con decisiones, y esa fue la primera grieta. Porque cuando los hombres más poderosos del continente se enteraran de que León Montenegro estaba involucrando a una desconocida en su mundo, no se limitarían a observar, actuarían. El cielo había comenzado a cambiar de tono cuando Sofía se asomó al ventanal de la sala principal, observando la ciudad desde una distancia que no solo era física, sino emocional, como si ya no perteneciera a esa versión de sí misma que solía caminar entre la gente sin que nadie la notara. Había pasado menos de 24 horas desde que se había subido a esa limusina sin saber a dónde la llevaría, y sin embargo, sentía que llevaba días viviendo dentro de una historia que no le pertenecía, pero que al mismo tiempo parecía haber sido escrita para ella. Mientras el silencio entre ella y Leo se volvía cada vez más denso, no como una tensión incómoda, sino como un entendimiento profundo que no necesitaba palabras para imponerse, un sonido inesperado cortó el momento. 3 toques secos, precisos, en la puerta de la casa, seguidos de una pausa tan larga que pareció arrastrar consigo todo el aire de la habitación. Leo se levantó sin apresurarse, pero Sofía notó que su mandíbula se había endurecido,
como si cada paso que daba hacia la entrada fuera una decisión medida, calculada, contenida detrás de una serenidad artificial. Cuando abrió la puerta, dos hombres de trajes grises entraron sin pedir permiso, sin presentarse, sin mirarla siquiera. Había algo en su presencia que dejaba claro que no eran empleados, ni amigos, ni aliados. Eran figuras que no requerían introducción porque su autoridad no necesitaba justificarse. Uno de ellos, el mayor, se quitó los guantes negros con una lentitud casi ceremonial y dirigió una mirada directa a Leo, ignorando el ambiente elegante y acogedor del salón. «Se te pidió discreción», dijo el hombre, sin elevar la voz, pero cargando cada palabra con una amenaza implícita. «Y en menos de 2 días, ya involucraste a alguien completamente ajeno. No sabíamos que necesitabas compañía para desaparecer. Pensamos que sabías hacerlo solo». Sofía no entendía el código completo de lo que estaban diciendo, pero sí reconocía el subtexto. Ella era un problema, una interferencia, una pieza que no pertenecía al tablero. Leo no retrocedió ni se excusó. Se limitó a tomar una copa vacía del bar, servir un trago con manos firmes y responder con una calma que contrastaba con la tensión invisible que había invadido el aire. «Ella no es un riesgo para ustedes», dijo, y por primera vez su voz sonó menos como una declaración y más como una súplica disfrazada. «Pero si la tocan, van a tener que asumir que no voy a quedarme callado esta vez». La amenaza no fue directa, ni fue dicha con agresividad, pero el impacto fue brutal. El silencio posterior no fue incómodo, sino deliberado, un espacio para medir las consecuencias de cada palabra. Finalmente, el otro hombre, más joven, más frío, más letal en su forma de observar, desvió su atención hacia Sofía por primera vez. La miró no como una persona, sino como un cálculo, una variable que podía corregirse, eliminarse o simplemente desaparecer sin que el sistema sintiera su ausencia. «¿Sabes lo que él realmente es?», le preguntó, sin esperar una respuesta concreta. «Porque si te quedas, vas a tener que pagar el precio de su verdad, y no hay recibo que puedas guardar para reclamar después». No esperaron su respuesta. Salieron de la casa como habían llegado, sin ruido, sin dramatismo, con la certeza de que habían dicho exactamente lo que necesitaban decir. Leo cerró la puerta con cuidado, como si temiera romper algo que ya estaba agrietado. Luego se giró hacia ella, no como el hombre encantador que había contratado, ni como el confidente de la noche anterior, sino como alguien que acababa de cruzar una línea de la que ya no había retorno. «Tenías que ver esto. No puedo protegerte de lo que no entiendes, y si vas a quedarte, entonces necesito que entiendas todo, aunque duela, aunque quieras huir después». En ese instante, Sofía comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo, que lo que empezó como una mentira pagada con lo último de su tarjeta de crédito se había convertido en una historia que la empujaba a lugares donde su antigua identidad, sus miedos, sus límites y sus certezas no tenían valor. No dijo que sí, no prometió quedarse, pero tampoco se fue. Simplemente caminó hasta él y colocó su mano sobre la suya, como si aceptara sin palabras que ya no tenía interés en volver a ser invisible. Esa noche no hubo cenas románticas, ni confesiones dulces, ni caricias escondidas entre sábanas. Lo único que compartieron fue una verdad cruda y sin maquillaje, la certeza de que todo lo que venía a continuación sería más oscuro, más difícil, más incierto, y que aún así no podían, ni querían, dar marcha atrás. El amanecer no trajo consuelo, ni alivio, ni la ilusión de que la noche anterior había sido un mal sueño alimentado por el cansancio o el vino. Lo que trajo fue una claridad brutal, un silencio demasiado limpio que solo podía presagiar que algo había cambiado de forma definitiva, que ya no se trataba de un juego de roles, ni de una actuación convincente, sino de una red de decisiones que no admitía deshacer el camino andado. Sofía se despertó con el cuerpo tenso y la mente agitada, sin entender del todo por qué no sentía miedo, sino una extraña sensación de urgencia, como si supiera que debía moverse, actuar, hacer algo antes de que lo que estaba afuera de esas paredes llegara con fuerza a arrasarlo todo. Leo no estaba en la casa. En su lugar, sobre la mesa de la cocina, había una carpeta cerrada con su nombre escrito a mano, y junto a ella, una llave que no parecía pertenecer a esa residencia.
Cuando abrió la carpeta, encontró algo que no estaba preparada para ver. Un contrato de fideicomiso a su nombre, sellado por una de las firmas legales más poderosas del país, con un valor asignado que superaba con creces lo que había visto en toda su vida. No había instrucciones, ni explicaciones, solo una nota que decía: «Esto no es un regalo. Es una garantía de que no tengas que volver a mendigar respeto». Sofía sostuvo el documento con manos temblorosas, no por la suma escrita, sino por el peso emocional que significaba para alguien que siempre había sido tratada como prescindible, como reemplazable, como una sombra que pasaba desapercibida, incluso en los momentos más importantes de su propia vida. Lo que le estaba ofreciendo Leo no era simplemente dinero, era una forma violenta, desconcertante y profundamente íntima de decirle que su dignidad tenía un valor tangible, que alguien estaba dispuesto a apostar por ella sin exigir nada a cambio. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer con eso, el sonido de su teléfono, que no había sonado en horas, la sacudió con un nombre que le devolvió de golpe a su antiguo mundo: su hermana, Camila. La voz al otro lado de la línea no era arrogante ni dulce, sino temblorosa, cubierta por un fondo de murmullos y pasos acelerados. Camila, sin saber lo que Sofía había vivido en los últimos días, le pidió que se encontraran con urgencia, que algo estaba mal, que había visto a ese hombre con el que viniste a la boda, hablando con personas que no encajaban con su versión de actor, y que una de esas personas ahora estaba preguntando por ti en la recepción de un hotel que nunca mencionaste haber visitado. Sofía colgó sin dar explicaciones y salió de la casa con la carpeta bajo el brazo, con la llave guardada en el bolsillo interior de la chaqueta y con la sensación de que la línea que separaba su pasado de su presente se había desdibujado de forma irreversible. El camino hacia el lugar de encuentro fue una mezcla de paranoia y lucidez, en donde cada rostro parecía sospechoso, cada mirada una posible amenaza, y cada esquina un escenario en el que todo podía desmoronarse. Camila la esperaba en un café de aspecto inofensivo, pero con la tensión de quien sabe que la seguridad es apenas una ilusión. No hubo abrazos ni reproches, solo preguntas entrecortadas y respuestas que ninguna de las dos comprendía del todo. Camila le mostró una fotografía tomada con su teléfono. Leo, reunido con los mismos dos hombres que habían visitado la casa, pero en un lugar diferente, con una actitud distinta, como si no estuviera negociando, sino rindiendo cuentas. Sofía no quiso creerlo, pero algo dentro de ella, quizás el instinto que había desarrollado a fuerza de sobrevivir en entornos donde nada era lo que parecía, le susurró que lo que había entre ella y Leo, por verdadero que se sintiera, no era inmune a las mentiras que él también había aprendido a dominar. Fue en ese instante, mientras intentaba decidir si debía confrontarlo o desaparecer, cuando sintió la mano de Camila sujetarla con fuerza. No dijo nada. Solo señaló con la cabeza hacia la entrada del café. Un hombre de rostro delgado y traje ajustado estaba observándolas con una calma escalofriante. No hizo ningún movimiento, no se acercó, no mostró ninguna expresión que delatara sus intenciones. Pero en su presencia había algo claro, algo que Sofía entendió de inmediato. Ese hombre no estaba allí por casualidad, no las había seguido por curiosidad, y no iba a marcharse si no obtenía lo que buscaba. Esa fue la primera vez que Sofía comprendió que, por mucho que creyera haber entrado en un mundo ajeno, ese mundo ya la había elegido a ella, ya la había marcado como una pieza que debía ser evaluada, contenida o eliminada. No importaba lo que Leo hubiera sentido, ni las promesas implícitas en sus gestos. Lo único que importaba ahora era sobrevivir, moverse con la misma lógica con la que ella había aprendido a adaptarse desde niña, cuando ser invisible era una ventaja, cuando callar era la única forma de no ser herida. Pero lo que ese hombre no sabía, lo que Leo tampoco había previsto, era que Sofía Rivas ya no era la mujer que alquiló un novio por desesperación. Ahora era alguien que sabía demasiado, que sentía demasiado, y que estaba dispuesta a descubrir hasta dónde podía llegar para no volver nunca más a la vida que la había empujado a esconderse. El hombre no hizo ningún gesto, no pronunció palabra alguna, ni siquiera intentó disimular su presencia con un fingido interés por el menú del café. Su postura, recta y meticulosamente relajada, era la de alguien que sabía exactamente cuánto incomodaba,
cuánto podía perturbar con solo estar, y eso bastó para que Sofía sintiera una presión invisible cerrándose alrededor de su garganta, como si cada minuto que pasara sentada frente a su hermana la acercara a un desenlace que aún no alcanzaba a imaginar, pero que ya podía intuir como irreversible. Camila intentó mantenerse serena, pero su nerviosismo era evidente. Jugaba con la cucharilla de metal, evitaba la mirada de su hermana, y no paraba de revisar el reloj como si esperara que en algún momento alguien le dijera que todo eso era una exageración, que estaban sobreinterpretando lo que no era más que una coincidencia. Pero no había coincidencias en el mundo que ahora rodeaba a Sofía. Lo había aprendido en apenas unos días, y lo sabía con una certeza más profunda que el miedo. Cuando las piezas se mueven en silencio, cuando los rostros que no conoces te siguen sin apurarse, no estás siendo paranoica, estás siendo observada. Sofía se levantó con calma, le pidió a su hermana que esperara allí dentro, y caminó hacia la puerta del café, como si no tuviera ningún destino, como si estuviera simplemente aburrida de la conversación. No miró al hombre directamente, pero sintió cómo sus ojos la seguían al salir, cómo la sombra de su atención se pegaba a su espalda como una amenaza muda. Caminó 2 cuadras sin voltear. Se detuvo en una tienda de revistas, fingió hojear una portada, y luego, de forma deliberadamente torpe, dejó caer su bolso al suelo, obligándose a agacharse y al mismo tiempo a mirar por debajo del vidrio del escaparate. El reflejo no mentía. Él la seguía. No había duda. No había escape sencillo. Volvió al café por una puerta lateral y le susurró a Camila lo único que necesitaba escuchar. Tienes que desaparecer por unos días. No me preguntes por qué. No me sigas. No me busques. Camila, que hasta entonces había creído que el peligro era una abstracción cinematográfica y no una presencia concreta, obedeció sin exigir explicaciones. Años de distancia emocional entre ambas habían creado un vínculo frágil pero claro. Si Sofía hablaba así, era porque no había tiempo para nada más. Minutos después, Sofía tomaba un taxi sin destino claro, solo con la necesidad urgente de alejarse de todos los lugares donde alguien pudiera encontrarla fácilmente. En el camino, revisó su celular. Abrió la aplicación de mensajería encriptada que Leo le había instalado la noche anterior sin explicarle por qué, y escribió una sola línea. Nos están observando. Ya no es solo por mí. No hubo respuesta inmediata, pero eso no la sorprendió. En ese mundo, el silencio era el idioma más utilizado por quienes sabían que las palabras podían ser escuchadas por oídos que no debían. El taxi la dejó frente a un edificio en ruinas, uno de esos lugares que parecen abandonados pero que siempre esconden vida entre sus grietas. Usó la llave que Leo le había dejado esa mañana, y para su sorpresa, no solo abrió la puerta oxidada del portón principal, sino que también activó una serie de luces de seguridad que revelaban una estructura interna oculta tras los escombros. El lugar no era una bodega ni una guarida improvisada. Era una segunda casa, perfectamente equipada, con cámaras de vigilancia, provisiones, tecnología de vigilancia de alto nivel y una habitación secreta detrás de un espejo sin marco. Leo no la había llevado allí antes porque no lo consideraba necesario. Ahora entendía que eso había cambiado. Mientras se acomodaba en una silla de diseño sobrio, con la carpeta del fideicomiso aún dentro de su bolso y el teléfono en la mano, Sofía sintió algo que no le había ocurrido en años: la certeza de que todo dependía de ella. No de su suerte, no de lo que Leo decidiera hacer, no de lo que otros dijeran a su alrededor. Ella tenía la información, el acceso, el poder de decidir si confiaba o no, si se escondía o tomaba el control. Podía destruir lo que él había protegido durante años, o podía convertirse en la única persona que lo comprendiera desde un lugar al que nadie más tenía acceso. Cuando Leo finalmente apareció en la pantalla de una de las cámaras internas, con el rostro marcado por la tensión y la respiración acelerada, no hubo saludos, ni disculpas, ni siquiera un intento de justificar la aparición de aquellos hombres en el café. Lo único que hizo fue sentarse frente a ella, mirarla sin pestañear, y pronunciar una frase que cambió completamente la dirección de lo que ella creía haber entendido hasta ahora. No era a mí a quien seguían, Sofía, era a ti. Y en ese momento, antes de que pudiera formular siquiera una pregunta,
Antes de que pudiera procesar el significado completo de esa revelación, las luces de seguridad parpadearon una sola vez. No como una falla, sino como una advertencia. La palabra tú retumbó en la habitación subterránea como si no hubiera sido pronunciada en voz baja, sino gritada en medio de una tormenta, arrastrando consigo una carga tan pesada que Sofía sintió el impacto físico de su peso antes de poder siquiera procesar su significado. Durante todo ese tiempo, había creído que su cercanía con Leo era la causa de su repentina exposición, de las miradas persistentes, de la presencia incómoda de hombres que no pertenecían a ningún registro oficial, y sin embargo, en un solo segundo, esa convicción fue arrancada de raíz. Ella no estaba atrapada en la órbita peligrosa de Leo. Era el centro de algo que, por razones aún desconocidas, había comenzado mucho antes de que él apareciera en su vida disfrazado de un actor de alquiler. Sofía no respondió de inmediato, no porque no tuviera palabras, sino porque había alcanzado ese punto en el que el lenguaje resulta insuficiente para nombrar la magnitud de una revelación. La habitación, que hasta hacía un momento le ofrecía una falsa sensación de refugio, ahora parecía encogerse, cerrar sus paredes sobre ella, empujarla contra una versión de sí misma que no estaba lista para emerger. El silencio de Leo no era evasivo, era deliberado. Le estaba permitiendo espacio para digerirlo, pero también la estaba observando con la mirada de alguien que mide reacciones con la precisión de quien ya ha visto todo estallar más de una vez. Cuando finalmente habló, su voz era más grave, más íntima, como si temiera que alguien pudiera oírlo incluso en ese lugar aislado y blindado. Le contó que había recibido un informe antes de que ella lo contratara, una alerta inesperada de una fuente que no se identificó, pero que afirmaba que su nombre, Sofía Rivas, estaba vinculado a una cuenta cerrada hace años, una cuenta que había permanecido congelada durante más de una década y que, sin previo aviso, se activó con un movimiento sospechoso el mismo día en que ella hizo el pago de los $500 para alquilarlo. No había sido él quien la eligió por azar. Fue ella quien apareció en sus radares como un punto rojo encendido en un mapa lleno de sombras. Lo más desconcertante, sin embargo, no era la existencia de esa cuenta, ni el movimiento en sí, sino el hecho de que, al rastrear los orígenes, el nombre de Sofía no figuraba como titular directo, sino como heredera oculta de un fondo vinculado a una operación desaparecida del sistema financiero latinoamericano. Nadie había hecho reclamos, nadie había tocado el dinero durante años, y sin embargo, algo, o alguien, había decidido activarlo en el preciso momento en que ella estaba más vulnerable, más expuesta, más dispuesta a creer que la solución a su miseria podía encontrarse en una actuación romántica de 24 horas. ¿Estás diciéndome que tengo dinero que no sabía que existía?, preguntó finalmente, no por ingenuidad, sino porque necesitaba escucharlo en voz alta para darle forma concreta a un pensamiento que se le enredaba entre el miedo y la incredulidad. Leo no asintió, ni confirmó con gestos de alivio. Lo que dijo fue aún más inquietante. Estoy diciéndote que alguien escondió ese dinero para ti, pero no porque quisieran que lo encontraras. Lo hicieron para asegurarse de que, si alguna vez llegabas hasta él, alguien lo sabría, y ahora lo saben. Las luces volvieron a parpadear, esta vez no como una advertencia abstracta, sino como una señal clara y estructurada dentro del sistema de seguridad. Sofía se puso de pie, con la espalda tensa, los sentidos en alerta y los ojos fijos en las pantallas, donde ahora comenzaban a aparecer pequeñas distorsiones, como si alguien estuviera intentando acceder al sistema desde fuera. Leo no pareció sorprendido. Había estado esperando ese momento. Le entregó un sobre negro sellado con su nombre y le pidió que, pase lo que pase, no lo abriera en ese lugar, que lo llevara consigo, que saliera por la puerta trasera, que utilizara el segundo vehículo escondido en el túnel de escape y que no se detuviera hasta llegar al punto que él le indicaría por mensaje más adelante. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó ella, incapaz de disimular la tensión que ahora le recorría el cuerpo entero. Yo soy la razón por la que te están buscando, pero tú eres la respuesta que no pueden controlar, y eso te hace más valiosa de lo que imaginas. Por eso tengo que quedarme, para que ellos no puedan seguirte. Si me voy contigo, no lograrás llegar ni a la mitad del camino. Sofía lo miró,
No como se mira a un hombre que se despide, sino como se mira a alguien que está a punto de convertirse en otra persona frente a tus ojos. En ese instante, comprendió que Leo había estado luchando contra algo mucho más profundo que su linaje familiar o las empresas que figuraban a su nombre. Estaba enfrentando una red que no se sostenía con contratos, sino con silencios comprados, lealtades impuestas y amenazas no pronunciadas. Y ella, sin haberlo querido, sin haberlo buscado, sin haberlo sospechado jamás, era ahora la grieta que podía romper esa estructura desde dentro. Salió sin decir adiós, porque no se despedía de él, sino de una versión de sí misma que jamás volvería a ser posible. El túnel era angosto, húmedo, casi sofocante, pero Sofía lo atravesó sin detenerse ni un solo segundo, impulsada por una mezcla visceral de miedo y determinación, como si sus pasos fueran arrastrados por algo más profundo que el simple deseo de escapar. No había ruido a su alrededor, salvo el eco de sus propios movimientos y el retumbar insistente de su respiración entrecortada, que parecía crecer con cada metro recorrido. Llevaba el sobre negro apretado contra su pecho, como si supiera, aunque aún no pudiera explicárselo, que su contenido no solo era importante, sino potencialmente devastador, y que abrirlo en el momento equivocado podría alterar el curso de algo mucho más grande que ella misma. El túnel desembocó en una estructura camuflada tras un conjunto de contenedores oxidados, uno de esos rincones olvidados por la ciudad, donde lo ilegal y lo abandonado se confunden a la perfección. Tal como Leo había prometido, el segundo vehículo la esperaba con las llaves puestas y el tanque lleno, sin dispositivos electrónicos visibles, sin rastreadores, sin adornos innecesarios. Todo en ese coche gritaba funcionalidad y discreción. Sofía no sabía manejar con destreza, pero el instinto de supervivencia es un maestro acelerado, y bastaron unos minutos para que el vehículo se deslizara entre las calles periféricas como un animal herido buscando refugio. Durante las primeras horas no se permitió pensar en Leo, ni en lo que había quedado atrás. Se obligó a concentrarse únicamente en las coordenadas que él le había enviado justo antes de desaparecer del sistema, unas coordenadas que la dirigaban hacia el norte, a un lugar en la frontera del mapa, donde las construcciones se vuelven más escasas, los nombres más borrosos y la vigilancia más difícil de sostener. Pero en cuanto llegó a ese motel perdido entre rutas secundarias, con fachada de abandono y recepción atendida por una mujer de rostro inexpresivo y mirada inexplicablemente vacía, el silencio volvió a envolverla como un manto helado que no podía sacudirse. La habitación, aunque limpia, era básica hasta lo grotesco: un colchón irregular, una lámpara de luz amarillenta, una mesa coja y una ventana con cortinas que no terminaban de cerrarse. Era el tipo de lugar donde uno espera pasar desapercibido, pero también donde el tiempo parece detenerse de forma incómoda, como si las paredes recordaran cada secreto que han escuchado y cada rostro que han albergado. Sofía se sentó en la única silla firme y colocó el sobre negro sobre la mesa con una delicadeza que no era fruto de la curiosidad, sino del temor a lo que pudiera desatar con solo romper el sello. Durante minutos interminables lo observó, con las manos temblando levemente, con la garganta seca, con una sensación que iba más allá del pánico. Era la intuición profunda de que ese sobre, aunque no pesara casi nada, contenía el punto exacto donde su historia había comenzado a desviarse sin que ella lo supiera, mucho antes de alquilar un novio por desesperación, mucho antes de ser observada, mucho antes de que nadie pronunciara su nombre con sospecha. Cuando finalmente lo abrió, lo que encontró fue una serie de documentos desclasificados, copias deterioradas, algunas en idiomas que no comprendía, otras con sellos ilegibles y marcas de censura. Pero entre todos esos papeles desordenados y aparentemente inconexos, había algo que sí reconoció de inmediato: una fotografía antigua, en blanco y negro, donde aparecía una mujer idéntica a ella, pero vestida con ropa de otra época, abrazando a un hombre que, con el corazón acelerado, Sofía identificó como su propio padre, un hombre al que no veía desde los 7 años, un hombre del que nunca se volvió a hablar en su casa, un hombre al que su madre mencionó una sola vez como el error que casi nos destruye. Las fechas no cuadraban, las edades no coincidían. El archivo decía que la fotografía era de 1989,
Pero Sofía había nacido en 1997. Y sin embargo, allí estaba su rostro, su misma expresión de desconfianza, su misma forma de inclinar la cabeza, congelada en una imagen que no podía existir. Pero existía. Había más papeles, más códigos, más informes médicos con nombres tachados, pero el mensaje final, escrito en letras claras, a mano, sin marcas de institución, era brutal en su sencillez. Recuerda, aunque ellos no quieran que lo hagas. Sofía retrocedió en la silla como si el papel la hubiera golpeado, como si toda su realidad hubiera sido arrastrada por una corriente subterránea que había estado siempre allí, esperando activarse en cuanto ella decidiera mirar demasiado profundo. No era solo una heredera accidental, no era una pieza desplazada en el tablero de Leo, era algo mucho más complicado, más peligroso, más difícil de contener. Era la repetición de una historia que alguien había intentado borrar, una pieza perdida de un experimento olvidado, una variable que no debía activarse y que, sin embargo, estaba viva, consciente y ahora decidida a no callar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Leo. Era un número desconocido. El mensaje no tenía firma, solo una línea que la hizo contener la respiración. Lo que estás empezando a entender es solo el primer error. No sigas. Y fue justo en ese momento, al levantar la vista hacia la ventana de la habitación, cuando notó la figura estática de una mujer al otro lado del cristal, con un rostro demasiado similar al suyo, mirándola fijamente desde la oscuridad. Sofía no gritó, no retrocedió, no lanzó objetos ni buscó un arma improvisada. Lo que hizo fue aún más inquietante. Permaneció completamente inmóvil, sin despegar los ojos del rostro de la mujer que la observaba desde el otro lado del cristal, como si la hubiera estado esperando, como si la reconociera no por apariencia o coincidencia, sino por algo más profundo, algo inexplicable y sin embargo irrefutable. No era el parecido físico lo que paralizaba a Sofía, aunque la semejanza era perturbadora. Era la familiaridad emocional de esa mirada fija, de esa presencia serena y firme, como si compartieran un recuerdo que nunca fue vivido conscientemente, pero que aún así seguía latente en algún rincón de su mente. La mujer no intentó entrar, no golpeó la ventana, no hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como hostil o intimidante. Simplemente la contempló con una expresión que no transmitía amenaza, sino certeza, como quien ve finalmente confirmada una larga espera. Sofía parpadeó solo una vez, y cuando volvió a enfocar la vista, la figura ya no estaba. No hubo pasos, ni sombras alejándose, ni señales de movimiento. La mujer había desaparecido con la misma naturalidad con la que había aparecido, sin alterar el aire, sin pedir permiso, sin explicar su presencia. El cuerpo de Sofía, hasta entonces rígido por el impacto, comenzó a reaccionar con una oleada de escalofríos que le recorrieron la columna vertebral, como si algo dentro de ella se hubiera encendido. No era miedo en el sentido clásico, era una ansiedad más sutil, más intelectual, nacida de la creciente evidencia de que la línea entre lo racional y lo imposible ya no era clara, que el mundo donde había vivido toda su vida nunca fue del todo verdadero, sino cuidadosamente diseñado para mantenerla lejos de las respuestas que, ahora lo comprendía, habían estado enterradas en su propio reflejo. Sin pensar demasiado, se abalanzó sobre los documentos que había dejado sobre la mesa, los esparció sobre la cama y empezó a reconstruir los detalles con una precisión impulsada por la urgencia. Cada fragmento comenzaba a encajar de una forma que, horas antes, le habría parecido absurda. El nombre de su padre no aparecía una sola vez completo, pero sí en fragmentos escondidos entre transcripciones legales de proyectos encubiertos, bajo alias que coincidían con la dirección de la casa donde Sofía había vivido hasta los 11 años. Había una hoja rasgada con anotaciones hechas a mano en español, pero en un estilo de caligrafía militar, y justo al pie de página, una palabra subrayada con tanta fuerza que había atravesado el papel: sustituta. En otro de los documentos, claramente más reciente, había una lista de sujetos con identificaciones alfanuméricas en lugar de nombres reales, pero con fechas de nacimiento, nacionalidades y estatus de localización. Y allí, encerrada con un círculo rojo, estaba la entrada correspondiente a alguien nacido el mismo día que ella.
con una fotografía borrosa que mostraba un rostro parcialmente cubierto por una máscara quirúrgica, excepto por los ojos, que eran exactamente los suyos. Sofía entendió, no como una revelación mística ni como una epifanía repentina, sino como una deducción lógica y cruel, que lo que estaba viendo no era una colección de teorías conspirativas, sino una evidencia dolorosa de que había nacido dentro de un experimento del cual no tenía memoria, del que había sido separada o protegida sin su consentimiento, y cuya existencia había sido borrada sistemáticamente de los registros públicos. Lo que parecía ser una simple coincidencia, una mujer normal que, por desesperación, alquila a un desconocido para fingir que no está sola, era en realidad una apertura involuntaria de un archivo cerrado, un error en un sistema que había sido diseñado para nunca fallar. Y ahora que había fallado, todos los ojos que antes estaban dormidos volvieron a girarse hacia ella. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue un mensaje anónimo ni una advertencia velada. Era una llamada de voz codificada que se activó automáticamente en altavoz, con una voz distorsionada pero femenina, que hablaba en un tono grave y meticuloso, como si cada palabra hubiera sido entrenada para atravesar la resistencia mental de quien la escuchaba. No debiste llegar tan lejos, pero ahora que lo hiciste, no puedes retroceder. Nadie podrá protegerte porque tú eres la falla que no debía repetirse. No importa dónde vayas. Lo que llevas dentro no puede ser eliminado, solo contenido. Y si Leo creyó que podía esconderte, fue porque aún no entendía que tú no eres un secreto. Eres una advertencia. Sofía no dijo nada, no porque no tuviera respuestas, sino porque acababa de darse cuenta de que su silencio también podía ser una estrategia. Colgó la llamada sin escuchar el final, cerró el sobre con los documentos que aún tenía abiertos sobre la cama, y miró por última vez el espejo del cuarto, no buscando a la mujer de antes, sino intentando ver con claridad quién era ahora, qué versión de ella misma acababa de despertar. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, el sobre su regazo y los ojos abiertos, como si supiera que, en cualquier momento, alguien vendría por ella. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que, por primera vez, Sofía no pensaba huir. La madrugada avanzó sin interrupciones, pero no sin ruido. Sofía escuchó cada crujido de la madera, cada chasquido seco del sistema eléctrico oxidado, cada movimiento de las sombras fuera del pequeño ventanal, como si su cuerpo hubiera adoptado la hipersensibilidad de quien ha comprendido que la oscuridad no es el peligro, sino lo que puede esconderse en el silencio entre dos sonidos. No se había movido de la esquina donde había pasado la noche entera con la espalda apoyada contra la pared, los documentos aún junto a ella, y la sensación persistente de que incluso el aire que respiraba ya no era del todo suyo. Mientras el amanecer empezaba a deslizarse tímidamente sobre el cielo, con una claridad grisácea y muda, Sofía tomó una decisión que no era resultado de la valentía, ni del enojo, ni siquiera del miedo. Fue un acto completamente nuevo, una voluntad nacida de la convicción de que el lugar donde la habían dejado no era donde debía quedarse. Ya no bastaba con huir, con esconderse, ni con esperar señales de Leo. Era necesario enfrentarlo todo, pero no desde la incertidumbre de quien quiere respuestas, sino desde la postura de quien está dispuesta a crear sus propias verdades, aunque sean incómodas, aunque sean imposibles de revertir. El mensaje que recibió encriptado minutos después, justo cuando el reloj digital marcaba las 6:22 de la mañana, no incluía advertencias ni amenazas, sino una coordenada precisa y una instrucción directa. Preséntate sola. No lleves dispositivos. No tomes notas. No grabes. Solo escucha. Tienes derecho a una verdad. Una sola. No había firma, ni contexto, ni tono. Solo esa frase. Y sin embargo, en su simplicidad, había una autoridad que no podía ignorarse. La dirección la llevaba hacia una zona industrial semiabandonada en los límites del corredor aduanal, un lugar que en apariencia no tenía ningún valor, pero que, como tantas otras fachadas en esta historia, ocultaba lo verdaderamente importante bajo capas de desgaste y normalidad. Sofía se vistió con ropa común, sin maquillaje, sin joyas, sin rastro de quien había sido hasta entonces. No porque quisiera desaparecer, sino porque había comprendido que para entrar al corazón de un misterio como ese,
Había que desprenderse de todo lo que pudiera ser rastreado, interpretado o utilizado en su contra. Al llegar a la dirección, un portón oxidado se abrió automáticamente al detectar su presencia, sin necesidad de tocar, sin necesidad de identificarse, lo que significaba que alguien, en algún lugar, ya la estaba observando. El edificio parecía vacío, pero no abandonado. Era un lugar detenido en el tiempo, sin ventanas rotas, sin polvo excesivo, sin señales de vida reciente, y sin embargo, con una limpieza tan milimétrica que solo podía haber sido mantenida por personas que deseaban que el lugar pareciera inofensivo, pero no olvidado. Avanzó por un pasillo estrecho que desembocó en una sala sin mobiliario, salvo por una única silla en el centro y un panel de vidrio negro frente a ella, como un espejo oscurecido o un cristal de observación. No esperó instrucciones. Se sentó. Una voz masculina, de acento neutro y ritmo quirúrgico, comenzó a hablar desde el otro lado del cristal. No hubo saludos, ni introducciones. No intentó ganarse su confianza, ni disfrazar lo que estaba a punto de revelar. Comenzó diciendo que ella, Sofía Rivas, no era exactamente una persona en el sentido convencional, no en los términos con los que la mayoría construye su identidad, a partir de una historia familiar, un origen geográfico o una serie de decisiones personales. Le explicó que su nacimiento fue registrado, sí, pero como parte de un protocolo de desvío creado para ocultar la existencia de una serie de niñas nacidas dentro de un programa secreto de sustitución genética que buscaba replicar ciertos patrones neurológicos que habían demostrado ser resistentes a intervenciones externas, particularmente en contextos de manipulación psicosocial. Lo más inquietante, sin embargo, no era lo que le contaban sobre sus orígenes, sino lo que venía después, una serie de experimentos éticamente inaceptables realizados en distintos puntos del continente, muchos de los cuales habían fracasado catastróficamente. Ella, le dijeron, fue una excepción. Había sido removida del programa en su etapa más temprana y entregada a una familia sin vínculos aparentes con la operación. La idea era que viviera una vida ordinaria, sin estímulos que activaran el núcleo de memorias residuales que quedaban en su estructura cognitiva. Pero algo había salido mal. El encuentro con Leo no fue casual. Fue el detonante. La conexión con su rostro, su voz, su lenguaje corporal, había despertado en Sofía respuestas que estaban dormidas, no por accidente, sino por diseño. Y ahora que estaban despiertas, todo lo demás era irreversible. El sistema de control que había mantenido su existencia en el anonimato ya no servía. Ella, simplemente por existir y por recordar, se había convertido en una amenaza sin precedentes. La voz le ofreció una elección, no un acuerdo, ni una solución, sino una decisión irreversible. Podía entregarse voluntariamente al programa de reintegración, donde sería aislada, observada y contenida de manera indefinida, con la promesa de que su integridad física sería preservada, o bien, podía continuar en libertad bajo sus propios términos, sabiendo que cada persona a su alrededor estaría en riesgo, que cada paso la expondría, que cada intento de volver a tener una vida común sería una batalla contra un sistema que ya la había marcado como incontrolable. Sofía no respondió, ni siquiera se levantó, solo respiró profundamente y pensó en algo que la voz del otro lado jamás podría entender, que incluso dentro de una vida construida con mentiras, uno puede encontrar verdades propias, y que esas verdades, una vez aceptadas, son imposibles de desactivar. No necesito que me crean, dijo con calma, sin levantar la voz, sin dramatismos. Tampoco necesito que me protejan. Lo único que voy a hacer es vivir como si nunca me hubieran escrito esta historia. Se levantó, dejó la silla en su lugar y caminó hacia la salida sin esperar aprobación, sin esperar consecuencias inmediatas, porque había entendido algo esencial. Su poder no estaba en la sangre que le ocultaron, ni en los secretos que cargaba, ni en el dinero o el pasado de Leo. Su poder estaba en la capacidad de elegir, incluso sabiendo que cada elección podía costarle todo.